Muy buenos días. Con la venia del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Romer Saucedo Gómez, del presidente del Tribunal Agroambiental, doctor Cristian Richard Méndez Rosales, del fiscal general del Estado, doctor Roger River Mariaca Montenegro, y del presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, doctor Aldo Ismael Quesada Cerrudo, vamos a dar inicio al quinto conversatorio interinstitucional en materia penal 2025. De igual forma, vamos a dar la bienvenida a todas las autoridades que nos acompañan en esta jornada. Saludamos al doctor Romer Saucedo Gómez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, al doctor Cristian Richard Méndez Rosales, presidente del Tribunal Agroambiental, al doctor Roger Rider Mariaca Montenegro, fiscal general del Estado, a la doctora Gabriela Paula Araoz López, decana del Consejo de la Magistratura, al doctor Aldo Ismael Quesada Cerrudo, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, y por su intermedio a toda la sala plena que conforma este tribunal. A la doctora Rosemary Ruiz Martínez, decana del Tribunal Supremo de Justicia. Al doctor Carlos Alberto Eguesáñez, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. Al doctor Primo Martínez Fuentes, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. A la doctora Norma Velasco Mosquera, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. A la doctora Fanny Coaquira Rodríguez, magistrada del Tribunal Supremo de Justicia. Al doctor Germán Saúl Pardo Uribe, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia. A la doctora Roxana Chávez Rodas, magistrada del Tribunal Agroambiental. A la doctora Rocío Vázquez Noza, magistrada del Tribunal Agroambiental. A la doctora Marina Durán, directora de la Escuela de Jueces del Estado. Al doctor Alberto Ceballos, fiscal departamental de Santa Cruz. A la doctora Yajaira San Martín Crespo, vocal del Tribunal Supremo Electoral. A la doctora María Cristina Claros, presidenta del Tribunal Electoral Departamental de Santa Cruz. Y demás personas que nos acompañan en esta jornada, vocales, jueces, amigos de la prensa y público presente, que nos está acompañando acá y también a través de la transmisión de la Agencia Judicial de Noticias. Sean todos ustedes bienvenidos. Vamos a comenzar con el acto inaugural de este quinto conversatorio interinstitucional en materia penal. Solicitamos a todos los presentes ponerse de pie, por favor, para entonar las sagradas notas de nuestro himno nacional. Tomar asiento, por favor. Muy bien, a continuación cedemos la palabra a la doctora Rosemary Ruiz Martínez, decana del Tribunal Supremo de Justicia, quien nos va a brindar palabras de bienvenida. Doctora, adelante, por favor. Muy buenos días al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, doctor Romer Saucedo Gómez,
al presidente del Tribunal Agroambiental, doctor Cristian Méndez, al señor fiscal general del Estado Plurinacional, doctor Roger Rieder Mariaca Montenegro, a los señores magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, a los señores magistrados del Tribunal Agroambiental, a los señores consejeros, a la señora decana del Consejo de la Magistratura, al señor fiscal departamental de Santa Cruz, a todos los señores vocales del Tribunal Departamental de Justicia, señores jueces, prensa, amigos todos. En mi condición de decana del Tribunal Supremo de Justicia, es un honor dirigirme a ustedes para darles la cordial bienvenida en este quinto conversatorio interinstitucional en materia penal del año 2025. Hoy nos reúne un propósito fundamental, el de fortalecer la justicia boliviana a través del diálogo, del intercambio, de experiencias y la construcción conjunta de soluciones que respondan a los desafíos actuales en el ámbito penal. Quiero destacar la presencia de nuestras autoridades nacionales, tanto del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, como del Consejo de la Magistratura, que demuestran que haciendo el esfuerzo de estar presentes en este acto, además demostrando la unidad y la coordinación entre todas las instituciones para lograr una justicia más humanitaria, para lograr una justicia cercana a la población y sobre todo lograr la tan anhelada independencia judicial que venimos trabajando todos unidos como un solo órgano. Este espacio de reflexión no solo nos permitirá analizar los avances y retos en estas materias, sino que también reafirma nuestro compromiso con los principios de transparencia, eficiencia y de servicio a la comunidad, a la población, a la sociedad, que son esencia de nuestra labor judicial. Estoy convencida de que las conclusiones que se arriben en este conversatorio marcarán un aporte valioso para la justicia boliviana, para mejorar un sistema de justicia, siempre en beneficio del pueblo boliviano al cual nos debemos. Finalmente, agradezco profundamente la participación y presencia de todas las personas que van a participar como expositores en este evento. Les invito a vivir esta jornada con apertura, con compromiso y con la certeza de que cada uno de nosotros tiene un rol fundamental en la construcción de una justicia más cercana, más humana y más independiente. Aprovecho la oportunidad también para felicitar al pueblo cruceño, que también estará de aniversario. Decirles que es un pueblo pujante, un pueblo que brinda oportunidades a cruceños y no cruceños. ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Bolivia! ¡Viva! Agradecemos las palabras de la decana del Tribunal Supremo de Justicia, la doctora Rosemary Ruiz Martínez, por esta grata bienvenida que nos brinda en este mes de septiembre, donde también estamos celebrando en el año del Bicentenario de Bolivia. A continuación, vamos a tener las palabras de inauguración de este evento que traslada a las autoridades del órgano judicial acá, a la ciudad de Santa Cruz, que estará a cargo del presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el doctor Romer Saucedo Gómez. Doctor, adelante, por favor.
doctor Germán Pardo, también a cada uno de los magistrados que conformamos Sala Plena. Saludar de igual manera a nuestra decana del Consejo de la Magistratura, la doctora Gabriela Araoz, por su intermedio a cada uno de los consejeros del Consejo de la Magistratura, nuestro presidente del Tribunal Agroambiental, que nos acompaña, el querido Cristian Méndez, gracias por acompañarnos, por su intermedio. También se encuentran la doctora Rocío Vázquez, la doctora Roxana Chávez, magistrados del Tribunal Agroambiental, nuestro fiscal general y amigo también de acá de la casa, el doctor Roger Mariaca Montenegro, por su intermedio, también a nuestro fiscal departamental, el doctor Alberto Ceballos Flores, y a cada uno de los miembros del Ministerio Público. Saludar de igual manera a nuestro presidente del Tribunal Departamental de Justicia, el doctor Aldo Ismael Quesada, que se encuentra acá presente, por su intermedio. También el señor decano, el doctor Julio Nelson Alba, que nos acompaña, y por su intermedio a cada uno de los señores vocales, señores jueces, funcionarios jurisdiccionales, de apoyo jurisdiccional, amigos de la prensa y miembros todos. Para nosotros es grato inaugurar este quinto conversatorio en materia penal que hoy desarrollamos acá en Santa Cruz. Quiero manifestarles que venimos desarrollando este tipo de conversatorios ya en varios distritos judiciales, haciendo coincidir entre las fechas de efemérides cívicas para poder también interactuar. ¿Qué es lo que buscamos nosotros con este tipo de conversatorios? Recoger ideas, propuestas, darles a conocer también a cada uno de ustedes los puntos de vista que tenemos y las nuevas directrices que queremos también marcar como Tribunal Supremo de Justicia, sin que ello signifique inmiscuirnos en las atribuciones específicas que tiene cada autoridad jurisdiccional. Lo hemos dicho, respetamos el tema de la independencia interna como externa y también debemos promover nosotros que desde el interior de nuestra institución se respeten cada uno de los fallos que emite cada autoridad jurisdiccional. Sin embargo, como institución es necesario a veces definir algunos lineamientos, algunas políticas en relación a qué es lo que queremos para nuestra institución. Y en ese marco de qué es lo que queremos para nuestra institución es que vamos a escuchar y vamos a estar presenciando diferentes criterios que los venimos trabajando, los venimos conversando al interior de nuestras salas plenas. Es importante transmitírselos a cada uno de ustedes para generar ese debate dentro de lo que corresponde a las atribuciones que cada uno tenemos. Quiero ser breve en estas palabras de inauguración, agradecerles a cada uno de ustedes por la presencia, por acompañarnos en este acto, que es muy significativo para lo que nosotros pretendemos como políticas institucionales. Muchísimas gracias, gracias a cada uno de los magistrados, señores consejeros, señores fiscales, por estar con nosotros realzando este evento. Santa Cruz los recibe con los brazos abiertos, estamos a días de celebrar 215 años del aniversario cívico de Santa Cruz y con seguridad lo vamos a pasar muy bonito. El calor de esta tierra oriental creo que se siente también reflejado a través de cada uno de los recibimientos que estamos teniendo. Muchísimas gracias y que Dios nos bendiga. Agradecemos las palabras de inauguración que nos ha brindado el doctor Romer Saucedo Gómez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. A continuación, pedimos a todos los presentes se coloquen de pie nuevamente. Vamos a entonar el himno a Santa Cruz. Libertad,
Tomar asiento, por favor. Con esto damos por concluido el acto inaugural de este quinto conversatorio interinstitucional en materia penal 2025, para pasar al inicio de las exposiciones. Tenemos como primer expositor al doctor Romer Saucedo Gómez, actual presidente del Tribunal Supremo de Justicia, quien nos va a estar hablando sobre la detención preventiva. Doctor, mil disculpas. Antes de comenzar con la exposición, solicitamos a todas nuestras autoridades puedan pasar adelante para que puedan disfrutar de este conversatorio. Muy bien, ahora sí, vamos a iniciar con este conversatorio. Doctor, el micrófono es suyo. Bien, vamos a tratar de ser lo más práctico posible. La mayoría acá somos amigos, nos conocemos, hemos trabajado en el área penal. Y hoy vamos a conversar sobre algo que se viene tocando. Ya venimos desde hace un buen tiempo hablando sobre esta reforma, sobre el exceso de la detención preventiva, sobre el uso de las medidas cautelares. Y que es importante también que la gente que nos está mirando a través de las redes sociales, de la página de la Agencia Judicial de Noticias, del Tribunal Supremo de Justicia, también sepan cuál es el sentir, cuál es la visión, la perspectiva en cuanto a la interpretación de la normativa que tenemos en actual vigencia en el país. Para ello es importante que primero nos remitamos a un convenio, un tratado internacional, allá por el año 1990, se firmó a través de las Naciones Unidas las reglas de Tokio, las cuales en su artículo 6 ya empezaron a hablar sobre el límite que se debe tener en cuanto al uso de la detención preventiva. Posterior a ello, luego de que Naciones Unidas se pone de acuerdo y deciden firmar este convenio o tratado internacional, conocido, reitero, como las reglas de Tokio, empiezan a abordarse una serie de criterios en cuanto a cuándo, cómo y de qué manera se debe aplicar la medida extrema de detención preventiva. Es por ello que nuestra Constitución Política del Estado, en sus artículos 23 y el 116, habla en relación a la presunción de inocencia, las garantías de las cuales goza una persona que está siendo procesada, pero además de ello, que el hecho de imponer, nos da a entender que el hecho de imponer medidas cautelares no significa que se vulnere justamente lo que es el principio de la presunción de inocencia, pero se debe tratar de ser lo más responsable al momento de utilizar esta medida, tratando de usar lo menos gravoso, que eso lo sabemos todos. Más allá de ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos el año 2007 también ya se pronunció con un caso muy conocido, la sentencia caso Chaparro, Álvarez y Lapo Iñiguez versus el Ecuador, donde justamente también nos habla sobre el uso excesivo que se está dando en relación a las medidas cautelares, de manera específica a la detención preventiva, y deja dentro de esas atribuciones para que los jueces, ejerciendo el control jurisdiccional, verifiquen el cumplimiento de cada uno de los principios que rigen a las medidas cautelares. Entre esos principios que rigen las medidas cautelares, ustedes bien los conocen, está el de instrumentalidad, excepcionalidad, proporcionalidad, revisabilidad, temporalidad y la jurisdiccionalidad. Y dentro de cada uno de estos principios o características que rigen a las medidas cautelares,
es que nosotros empezamos a hacer un enfoque a través de los instructivos que hemos emitido. Primero, en relación a la revisabilidad. Además, dando cumplimiento a las normativas que fueron emitidas en primera instancia con un protocolo que el Tribunal Supremo de Justicia allá por el año 2017 emite en relación a bajo qué criterios se deben los jueces apegar para poder emitir resoluciones que estén ligadas a las medidas cautelares personales. Posteriormente, la sentencia 270 de 2018, que da línea para modificar la reforma procesal interna a través de la Ley 1173, también repite lo mismo que ya se había manifestado en el Tribunal Constitucional Nacional a través de esta sentencia constitucional. Entonces decíamos, a raíz de todo este precedente normativo y de las características que rigen a las medidas cautelares personales, es que nosotros emitimos esos instructivos que fueron de conocimiento de cada uno de ustedes y en general de todos los bolivianos. ¿Y qué es lo que les decimos? Únicamente remítanse a hacer cumplir lo que dicen nuestras leyes en vigencia, a lo que dicen los convenios y tratados internacionales, nuestra Carta Magna. Y además apliquen la investidura que tienen los jueces. Y dentro de esa investidura que tienen en materia penal está justamente la de revisar, inclusive de oficio, pudiendo disponer lo que en derecho y lo que en procedimiento corresponda. Ante esa situación, si nosotros revisamos el artículo 1 de la Ley 1173, es bastante claro cuando establece cuál es la finalidad de la promulgación de dicha ley. Y entre esas características de la promulgación, entre las finalidades que tiene, está justamente el limitar el uso excesivo de la detención preventiva. Y para ello, la propia ley sistematiza, en cuanto a las medidas cautelares personales, 10 tipos de medidas que son restrictivas en cuanto a los derechos y libertades que tiene cada persona, yendo desde la más leve hasta la más gravosa. Y en ese sentido de sistematizar las medidas cautelares personales, que inclusive le cambia la nomenclatura, porque antes teníamos las medidas sustitutivas, que venía a ser en procedimiento, si te portás bien, podés acceder a estas medidas sustitutivas. Y se pasaba a interpretar, pese a que la jurisprudencia, convenios y tratados internacionales establecían la excepcionalidad de la detención preventiva, procedimentalmente, si nosotros hacemos un análisis, parecía que la detención preventiva como una regla, reitero, las medidas sustitutivas a la detención preventiva como un si te portás bien procesalmente, podés acceder a esto. Por eso es que creemos nosotros que el legislador interpreta de esta manera y corrige el procedimiento penal al establecer de manera sistematizada y de manera de la menos gravosa a la más gravosa con el término de medidas cautelares personales. En ese entendido, dentro de esa clasificación y sistematización, deja como número 10 la detención preventiva. Solamente cuando sea necesario, cuando se requiera para asegurar la presencia del imputado, que no la investigación y que se cumpla la tutela efectiva de la ley. Ante esta situación, ¿qué es lo que ha venido pasando? Y aquí viene ya una autocrítica o un análisis de lo que nosotros vemos en el día a día. Que dentro de ese sentir de justicia que clama la población, muchas veces se le miente al pueblo y se le hace creer que con una detención preventiva ya estamos haciendo justicia. Y es uno de los peores errores que podemos hacer como institución si le decimos a la población que la detención preventiva ya está solucionado el problema, cuando bien sabemos que es la fase de juicio la más importante dentro del proceso penal. Que cuando lleguemos a dictar el auto de apertura de juicio en base a la acusación que nos presenta el Ministerio Público o a la acusación particular, ahí recién vamos a valorar cada una de las actuaciones investigativas, cuando esas pruebas sean judicializadas, cuando podamos incorrer a traslado, cuando escuchemos a los testigos. Es ahí donde recién se va a dilucidar si esa persona que ha sido procesada
merece una sentencia condenatoria o absolutoria. Por eso que yo le decía, dentro de esa autocrítica, lastimosamente se le ha vendido ilusiones al pueblo boliviano cuando le dice, no, ya está con detención preventiva. Pero ¿por qué tiempo va a estar con detención preventiva? ¿Acaso va a estar por toda la vida? ¿O acaso puede convertirse esa detención preventiva en una pena anticipada, como se ha querido hacer creer a la población boliviana? Y viene también el análisis y la autocrítica a cada uno de los roles que cada uno desempeña. Tanto el imponer medidas cautelares es una atribución específica de las autoridades jurisdiccionales. Ahí tenemos que ver nosotros, ¿será que porque vengan a presionarnos con carteles exigiéndonos una detención preventiva o porque los medios de comunicación publiquen los nombres de los jueces exponiéndonos, será que tenemos que ceder ante esas presiones y no aplicar lo que corresponde en derecho? Yo creo que es ahí donde debemos demostrar la valentía que debe tener un administrador de justicia. Y valentía no significa hacer las cosas mal, más al contrario, significa aplicar lo que en justicia y en derecho le corresponde a cada uno. Y solamente vamos a lograr esa valentía plena de los jueces cuando estemos convencidos nosotros mismos que la resolución que vayamos a emitir está estrictamente apegada en derecho, ejerciendo control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. Lo mismo para los señores fiscales, tienen sus roles específicos, el de investigar, el de traernos los elementos, el de dirigir a esos policías que están haciendo el brazo operativo de lo que va a hacer el juez a través del control jurisdiccional. Entonces, hay que dejar que cada uno haga su tarea, que cada uno cumpla su rol específico, para que dentro de esa objetividad que le puedan aportar al juez, el juez conozca el detalle y sepa por qué el fiscal hizo una diligencia investigativa, por qué aceptó otra, por qué ordenó tal vez una aprehensión, pero cada uno, reitero, enmarcado en nuestros roles. No querramos los jueces hacer el trabajo de investigación, tal vez limitando las funciones que tiene el Ministerio Público, ni tampoco quieran los fiscales atribuirse funciones que son estrictamente de aplicación jurisdiccional. Cuando ese trabajo se realiza de manera coordinada en lo institucional, coordinada en lo procedimental, para que podamos tener un trabajo prolijo, un trabajo limpio y podamos garantizarle a los justiciables, que en sí son las partes las que van a conocer la determinación de una resolución, con seguridad vamos a ir demostrando los nuevos avances en cuanto a las instituciones que cada uno dirigimos. Reitero, hay que hacer una crítica bien profunda en relación a la falsa ilusión de que una detención preventiva es hacer justicia. Y hay que empezar a explicarle, los jueces principalmente, a las partes cuando estén resolviendo en una audiencia el por qué no se va a disponer tal vez una detención preventiva, el por qué un arraigo o el por qué una detención domiciliaria garantiza lo mismo que una detención preventiva, pero tal vez la detención preventiva no es proporcional, tal vez no es necesaria. Entonces hay que explicarla a las partes y hay que hacerlo con lenguaje sencillo, hay que hacerlo con un lenguaje que sea de fácil discernimiento para cada una de las partes. Al final de cuentas, siempre hemos dicho, los abogados entendemos los términos jurídicos que podamos utilizar, pero ¿quién debe entender? Debe entender esa persona que está siendo procesada, debe entender ese imputado que a veces ni siquiera ha terminado el colegio, debe entender esa víctima, el por qué la víctima a veces cree que porque no se le da detención preventiva no se hizo justicia y sale de los medios a echar tierra a los jueces, a los fiscales y a todo el aparato judicial. Pero hay que explicarle el por qué, cuál es la finalidad de ello. Por último, para ir concluyendo este tema, creo que es importante también que nosotros entendamos que los jueces durante mucho tiempo sometieron sus acciones estrictamente a lo que dice la ley 025 y principalmente en relación a que los jueces no podían explicar sus resoluciones, ni podían tampoco defenderse.
y aquí está nuestra decana del Consejo de la Magistratura, porque establece como una sanción disciplinaria, una falta disciplinaria, que un juez explique datos de un proceso. Y durante mucho tiempo lo vivimos y lo charlábamos cuando yo era parte de la Asociación de Magistrados de Santa Cruz. Decíamos, ¿por qué los jueces no pueden salir a explicar? Que esté en una ley no significa que esté bien. Hay leyes mal hechas y hay leyes que merecen reforma. Y la ley 025 es una ley que merece reforma, que está obsoleta y que está mal hecha. Y lo hemos dicho en todo momento. Entonces, hay que dejar que los jueces puedan explicar el porqué de sus resoluciones. Que ante una situación mediática que amerite el por qué el juez está resolviendo de esa manera y que la prensa venga y le pregunte, eso es acercar la justicia a su pueblo. Eso no es vertir criterios adelantados ni posteriores, es simplemente hacer una explicación. Señores amigos de la prensa, yo he resuelto de esta manera. ¿Por qué? Porque estos fueron los elementos. Porque con ese arraigo que le estoy dando, porque con esa limitación del acceso al trabajo que se le está dando, con esa presentación cada semana ante el Ministerio Público, también se está cumpliendo la finalidad de la ley. Entonces, empecemos a no tener miedo de las herramientas que nos franquea nuestra normativa interna, el bloque de convencionalidad y el bloque de constitucionalidad. Si lo entendemos de esa manera, sin buscar ningún otro rédito, simplemente hacer lo que dicen las leyes, vamos a poder derribar esos muros que nos pusieron legisladores anteriormente y que limitaban ese contacto con la población. Creo que esa es una de las maneras en que vamos a ir solucionando y vamos a ir acercándonos, como lo hemos planteado, una justicia más cercana a su pueblo. Muchísimas gracias. Muy bien, Hola. Muy bien, agradecemos la exposición de Romer Saucedo Gómez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Estuvo hablando sobre... A continuación vamos a pasar con el segundo expositor. Y vamos a dar paso al doctor Richard Cristian Méndez Rosales, quien nos va a estar comentando sobre la incidencia de los delitos ambientales. Recordemos que el doctor Richard Cristian Méndez Rosales es el actual presidente del Tribunal Agroambiental. Doctor. Muy buenos días, estimados colegas, amigos, autoridades presentes. Con la bendición de Dios vamos a dar inicio a este diálogo y un espacio de conversación académica, doctrinaria y jurisprudencial en relación a la jurisdicción agroambiental y la incidencia de los delitos ambientales en nuestra jurisdicción agroambiental. Inicialmente quiero comentarles que la jurisdicción agroambiental de un tiempo a esta parte, desde su creación, desde el 7 de febrero del 2009, no ha tenido un rol protagónico en la problemática ambiental, específicamente ambiental. Solamente se trata de la tenencia de la tierra, de la posesión y la propiedad de la tierra, pero no se ha actuado de manera directa en relación a un problema de carácter transfronterizo como son los daños ambientales, como son los delitos ambientales. Y ha sido un reto para nuestra sala plena iniciar un proceso que se nos planteó en febrero de este año en relación al tráfico de fauna silvestre. Como sala plena hemos debatido, hemos analizado la posibilidad de que se pueda tramitar de manera directa un proceso agroambiental respecto al tráfico de fauna silvestre. Y vemos que la normativa actual impide que una sala plena pueda actuar de manera directa. Sin embargo, encontramos también
en la Constitución Política del Estado una facultad privativa y exclusiva del Tribunal Agroambiental, que es la de conocer, tramitar y resolver las demandas sobre uso, tenencia, prácticas, sobre actos que ponen en peligro el sistema ecológico y la conservación de especies. Esto último que les acabo de señalar, la conservación de especies, fue planteada dentro de la demanda formulada por una diputada nacional, precisamente de acá, de Santa Cruz, de la región chiquitana. La diputada María Reynolds, quien planteó al Tribunal Agroambiental que demos solución efectiva a un problema latente, permanente, y que era de todos los bolivianos, y en particular de la región, de esta región, donde ciudadanos extranjeros realizaban caza furtiva de una especie en peligro de extinción. Ustedes saben muy bien que estoy hablando del jaguar. Una especie que requería una atención prioritaria de parte de una jurisdicción agroambiental, puesto que se identificó que años atrás también se había planteado, se había formulado acciones penales en contra de traficantes de fauna silvestre sin resultados óptimos, sin alcanzar una acción preventiva, una acción cautelar o una acción reparadora de ese desequilibrio ecológico que genera el tráfico de fauna silvestre. Y entonces el Tribunal Agroambiental, como le decía en un momento, el Tribunal Supremo cuestionaba por qué la ley del órgano judicial, la ley 025, en su artículo 152, otorga una facultad cautelar preventiva solo a los jueces agroambientales, pero la Constitución Política del Estado, que es norma suprema, establece que ese tipo de demandas debe conocer el Tribunal Agroambiental. Entonces, vemos una relación dicotómica, pero además una relación de antinomia jurídica, antinomia entre la Constitución y la ley. Una ley de desarrollo que presuntamente debe cumplir los estándares no solo constitucionales, también internacionales. Vimos a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, la opinión consultiva 23-2017. Y esta opinión consultiva, en términos generales, lo que exhorta y recomienda a los Estados parte es que activen su competencia cautelar y preventiva. A los Estados parte. Independientemente del proceso penal, los Estados deben garantizar sistemas de prevención y protección. Y veíamos que la opinión consultiva 23-2017 con el artículo 345 de la Constitución Política del Estado. ¿Y qué nos dice este artículo 345? Si ustedes revisan, señala que las políticas de gestión ambiental están sustentadas en dos elementos básicos y esenciales. Primero, la planificación de la gestión ambiental con participación y control social. Segundo, la aplicación de los sistemas de evaluación de impacto ambiental respecto a toda actividad que use o transforme los recursos naturales. Y vemos que esa armonización entre la opinión consultiva 23-2017 y la 345 jamás había sido motivo de debate en la sala plena del Tribunal Agroambiental. Una opinión consultiva que ya tiene varios años, estamos hablando de más de 7 años en vigencia, y que no fue debatida por un tribunal de cierre como es el Tribunal Agroambiental. Y entonces asumimos esa labor de garantes primarios de derechos fundamentales, porque todos los jueces, todos los magistrados, los jueces especializados son garantes primarios de derechos fundamentales. En esa situación y en ese problema jurídico debíamos asumir un rol protagónico para prevenir, antes que remitir a la jurisdicción penal para que sancione. Porque la sanción no va a reparar, la sanción no va a prevenir, la sanción no va a proteger efectivamente. Y entonces asumimos el rol de generar jurisprudencia vinculante, pero no solamente ello, sino una jurisprudencia directa del derecho.
debía asumir y suplir una labor omisiva de quien debe de que es el órgano legislativo. Y acudimos entonces al caso Almonacid Arellano versus Chile. Y esa sentencia nos señala que ante la omisión del órgano legislativo, del poder legislativo, debe ser asumida y suplida esa labor omisiva. Entonces vemos el rol protagónico de los jueces, el gobierno de los jueces. Si el ente llamado a regular no asume ese rol protagónico, deben hacerlo, porque también somos Estado. Porque esas opiniones consultivas, esas sentencias de la Corte Interamericana están destinadas a los Estados. Y los Estados están conformados por órganos. Y el órgano judicial asume un rol protagónico en esta. Y de aquí en adelante nos hemos propuesto buscar y alcanzar la independencia. Una independencia judicial que estaba mermada, lamentablemente impregnada por componentes políticos, que le han hecho mucho daño a este país y que no han permitido a una jurisdicción especializada asumir ese rol protagónico. Por tanto, vemos una doble moral del Estado. Una doble moral del Estado en su órgano legislativo y en su órgano ejecutivo, porque no han dado de una ley especial a la protección ambiental. No obstante que desde el año 2010 entra en vigencia la ley 025, que en su artículo 155 establece una reserva de ley. Señala que lo no regulado en ese acápite, el artículo 149 al 155, referido a la jurisdicción agroambiental, está regulado en una ley especial de la jurisdicción agroambiental, que hasta el día de hoy han transcurrido 15 años y no se tiene esa ley. Por tanto, el rol protagónico nuestro era asumir ese reto. Pero asumir ese reto desde una labor preventiva, excepcional y provisional. Para ello acudimos al artículo numeral 3, inciso C, del Acuerdo de Escazú, que establece que los Estados partes tienen la posibilidad de emitir medidas cautelares y provisionales ante la falta de certeza científica y en aras de y la protección del medio ambiente. Porque la protección del medio ambiente también es la protección a la vida, la protección a un ambiente sano, protegido, equilibrado y a garantizar el principio de sostenibilidad, el derecho que tienen todos los seres vivos de buscar un equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental. Eso es sostenibilidad. Y entonces en esa labor de desarrollar también vemos que una decisión inoportuna, desafortunada, puede generar desequilibrios entre estas tres variables, porque también tenemos un sistema productivo que debe ser garantizado. Los sistemas de producción en Bolivia deben ser sostenibles y la región que nos pedía una protección también tiene sistemas de producción. Esos sistemas de producción que deben ser sostenibles y entonces buscar el equilibrio entre ese componente social, económico y ambiental fue un reto muy importante y una labor que ameritaba también desarrollar una comprensión efectiva para la ciudadanía respecto a la labor del Tribunal Agroambiental. Y en consecuencia, en aquella oportunidad, en abril de este año, el Tribunal Agroambiental asumió el reto y tomó la decisión de emitir 12 medidas cautelares. 12 medidas cautelares que le exigían al Estado, en su órgano ejecutivo y legislativo, cumplir su rol. Su rol de transparentar la información, el acceso a la justicia ambiental, su rol en cuanto a la garantía de protección de los defensores del medio ambiente. Situación que jamás había ocurrido. Hemos solicitado a al órgano ejecutivo informe a la población boliviana cuál es el plan de gestión ambiental, cuál es el plan, las directrices, los lineamientos, los objetivos, los indicadores para una verdadera protección al medio ambiente.
Pero también vimos que la justicia constitucional había tomado decisiones en relación a un problema jurídico anterior, que es la deforestación y los incendios. Una justicia constitucional que asumió esa labor porque tiene una competencia en materia ambiental, pero que en la fase de ejecución no podía cumplir el objetivo de la tutela de los derechos colectivos y los intereses difusos, porque había concedió la tutela respecto al derecho al medio ambiente, ordenó a las entidades territoriales autónomas y al nivel central del Estado coordinen acciones conducentes a la protección del medio ambiente. Pero vimos que esa decisión constitucional no era efectiva. No era efectiva porque vemos los resultados. No existe esa labor preventiva. Y todavía el Estado aún es muy permisible. Y vemos por qué existe tanta permisibilidad. Revisamos el artículo 206 del Código Penal y ustedes vean el delito de incendios. Tiene una sanción privativa de libertad de 2 a 6 años. Y bueno, las personas que fueron encontradas en flagrancia, cometiendo el delito de incendios, habiendo provocado chaqueos ilegales y generando los incendios forestales, aquellos que fueron identificados en flagrancia se sometieron a un proceso abreviado. 2-3 años, perdón judicial, y se acabó la historia. Pero el problema ambiental tiene sus consecuencias a futuro, porque esas consecuencias a futuro implican que existen pasivos ambientales y estamos dejando a las generaciones futuras y actuales a que vivan en un ambiente no protegido, no equilibrado. Por eso les decía que existe una doble moral de parte del Estado, porque el año 2010 el Estado emite la Ley de Derechos de la Madre Tierra y en su artículo 10 establece la creación de la Defensoría de la Madre Tierra y dice textualmente este artículo 10 que la estructura y el funcionamiento de la Defensoría de la Madre Tierra será regulada por una ley especial que hasta el día de hoy no existe, y tampoco existe la Defensoría de la Madre Tierra. Todos estos fraccionamientos, estas contradicciones normativas, hacen que la jurisdicción agroambiental, en su rol protagónico, genere jurisprudencia vinculante, se genere sus propios medios procesales. Porque la garantía de derecho, la garantía de acceso y la garantía de tutela judicial efectiva se mide a partir de procedimientos efectivos. No existen esos procedimientos efectivos. Esos procedimientos fueron desarrollados con la decisión que se emitió este año por el Tribunal Agroambiental, donde nos hemos dotado de un procedimiento propio para asumir un rol respecto a las medidas cautelares en relación al tráfico de fauna silvestre. Ahora tenemos varios retos, porque la población ha visto que este tribunal no había sido inerte ni pasivo en relación a esa competencia. Pero nos falta un diálogo importantísimo con la justicia penal, porque el daño ambiental es la causa y el motivo que también va a suscitar la apertura de la competencia de la jurisdicción penal en delitos como no solamente los incendios, el tráfico de fauna silvestre, sino también la contaminación de aguas. En Bolivia tenemos un serio problema de la contaminación de ríos de cauce internacional y por tanto la posibilidad de que existan delitos transfronterizos, y esos delitos transfronterizos deben ser asumidos también en esa labor protagónica de la jurisdicción penal. Por tanto, debe haber un diálogo entre la justicia agroambiental y la justicia penal para poder garantizar efectivamente el derecho a un medio ambiente sano, protegido y equilibrado. Es algo que comentarles
que quería que se suscite algún tipo de análisis, de debate en relación a esos mecanismos e instrumentos protocolares de coordinación entre la justicia agroambiental y la justicia penal. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la exposición del doctor Richard Cristian Méndez Rosales, presidente del Tribunal Agroambiental, quien nos estaba hablando sobre la incidencia en los delitos ambientales. Vamos a pasar al tercer y último expositor de esta jornada. Invitamos al doctor Walter Vizcarra Loaiza, actual letrado de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, quien nos va a estar hablando sobre el recurso de casación y su vinculación con la sentencia. Doctor, adelante, por favor. Hola. De manera. Muy buenos días a todos. ¿Esto se puede mover un poquito más para que se vea? ¿Quién va a manejar la pantalla? ¿Sí? Muy bien, muchas gracias. Buenos días al presidente del Tribunal Supremo, doctor Romer Saucedo, a todos los magistrados del Tribunal Supremo, a todas las autoridades que están aquí. Vamos a hablar un poquito en materia penal es muy importante la sentencia, pero en el Tribunal Supremo vemos toda la fase recursiva. Y hay una vinculación muy importante entre el recurso de casación, lo que ve la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia, y la sentencia. La sentencia, ustedes saben que tiene varios defectos. El artículo 370 del procedimiento penal nos habla de los defectos, y son 11 los defectos que existen. Los primeros dos, el primero está referido a la inobservancia o errónea aplicación de la ley, sustantiva o adjetiva. Eso es lo que vamos a revisar hoy día. El segundo defecto es que el imputado no esté suficientemente individualizado. Y el tercero, falte la enunciación del objeto hecho del juicio o su determinación. El segundo normalmente está, porque las partes son las que están identificadas en la sentencia. Y el tercero es la primera parte de la sentencia, donde se explica por qué se está llevando a cabo el juicio, ya sea en procedimiento abreviado, procedimiento ordinario, y se va a determinar algo. Estos son primeros tres defectos que puede haber en una sentencia. El cuarto defecto es que se base en medios o elementos incorporados de acuerdo al procedimiento, de manera que no hayan sido incorporados legalmente. El quinto es que exista fundamentación, y probablemente este es el defecto mucho más recurrido a nivel nacional. La mayoría de los recursos de casación resuelven o revisan si hay o no una indebida fundamentación o una insuficiente. El sexto motivo, y también es muy importante, es que la sentencia se base en hechos inexistentes, en hechos no acreditados, y aquí está el más importante, en valoración defectuosa. ¿Cómo se valora una prueba? ¿Cómo los jueces valoran una prueba? ¿O cómo no la valoran debidamente? Este es el tercer defecto del que hoy día vamos a ver algunos ejemplos con autos supremos. El séptimo defecto es que la condena en el proceso ordinario se funda en el reconocimiento de culpabilidad, procedimiento abreviado. Vamos a ver un auto supremo que habla sobre esto. El octavo defecto es que exista contradicción entre la parte positiva o entereza y la parte considerativa, lo que ustedes conocen como congruencia interna y externa. La novena, que no conste la fecha y no sea posible determinarla o falta firma de los jueces. Siguiente, por favor. Y los últimos dos es la inobservancia de las reglas previstas para la deliberación y las
inobservancia de las reglas relativas a la congruencia entre la sentencia y la acusación. Esos son los 11 defectos que puede tener una sentencia y que a partir de ellos se puede plantear el recurso de apelación restringida. Una vez que ya hemos determinado esto, cuáles son los 11 defectos que puede tener una sentencia, vamos a ver rápidamente qué es el recurso de casación. El recurso de casación está entre el artículo 16 y el 416 y 420 del procedimiento penal. Y nos dice que para admitir el primer criterio es que debe ser para impugnar autos de vista. Aquí tenemos algo. Si vamos a impugnar autos de vista, que tiene que ver con la sentencia, porque es la sentencia, el recurso de apelación restringida y después recién el de casación. Entonces aquí parece que no hubiera relación entre el recurso de casación y la sentencia. Pero además nos dice que además de impugnar un auto de vista, tiene que haber contradicción jurídico, una contradicción cuando el sentido jurídico del auto de vista no coincide con un precedente. Para los que pueden revisar aleatoriamente la página de jurisprudencia del Tribunal Supremo, van a ver que más o menos un 60% de las veces se declara inadmisible por ese tema, por la mala identificación del precedente contradictorio. Y eso es algo que deberíamos trabajar y hoy día lo vamos a ver un poquito. Pero el Tribunal Constitucional ha establecido reglas para este tema. Nos ha dicho que puede haber criterios de flexibilización, es decir, que si el abogado o el representante del Ministerio Público no plantea bien su recurso con el precedente, puede pedir la flexibilización. ¿Y qué quiere decir la flexibilización? Es aperturar la competencia de la sala penal para ver precisamente este tema. Cuando se denuncien, uno, defectos absolutos, artículo 169, o la vulneración de derechos fundamentales. El derecho fundamental que normalmente se alude es el debido proceso. Para esto tenemos, siguiente por favor, para eso tenemos algunas sentencias constitucionales que hablan precisamente de esto. Aquí les estoy dejando 3 para que las vean. Y de hecho la presentación se las vamos a dejar para que puedan tenerla todos. Entonces, estas sentencias constitucionales explican qué son los criterios de flexibilización y por qué la sala penal puede abrir su competencia para revisar estos casos. ¿Cuáles son esos criterios? Son 4. Primero, los antecedentes del hecho, por qué se está presentando el recurso. Segundo, precisar el derecho o garantía que ha sido vulnerado. Tercero, detallar con precisión en qué consiste esa restricción o esa disminución. Y cuarto, explicar el resultado dañoso. Es decir, a partir de esto que han hecho los vocales, han hecho el recurso de casación y expuesto estas 4 cosas. Si se declara inadmisible, el expediente se devuelve al TDJ, al Tribunal Departamental. Pero si se declara admisible, se ingresa al fondo de la práctica o de las problemáticas. Ustedes los vocales saben que muchas veces llegan los autos supremos y dice admitido el motivo 1 y 4 y sobre eso entra al fondo. Y cuando revisan los 4 dice se declara fundado el motivo 1. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que revisar todo el recurso de apelación para ver qué es lo que se ha declarado fundado y qué no. Es decir, no se declara fundado todo el recurso, se puede declarar solo fundado una parte. Y eso es lo importante para que los vocales emitan un nuevo auto de vista. Si se declara infundado, se devuelve al TDJ. Pero si se verifica la contradicción con el auto de vista o se ha verificado esa vulneración con derechos fundamentales, se declara fundado el recurso, se establece la doctrina legal aplicable y se deja sin efecto el auto de vista. Esto es lo importante, la doctrina legal aplicable, artículo 419 y 420 del procesal penal. ¿Qué implica aquello? La doctrina legal aplicable establecida es obligatoria para los tribunales y los jueces inferiores y solo puede modificarse mediante un auto supremo. Y aquí está la vinculación con la sentencia. Lo que establece el Tribunal Supremo no solo es para los vocales, también es para los jueces. Y por eso entramos aquí a una revisión de la sentencia. Por ejemplo, en un se plantea una mala fundamentación, por ejemplo, por imposición de la pena, revisar la sentencia, no el auto de vista, porque ahí voy a revisar si la sentencia realmente había o no fundamentado
la aplicación de una pena, artículos 37 al 40 del Código Penal. Esa es la forma de entender la vinculación entre estos. Y ahí vamos a ver ahora algunos autos supremos que nos ayudan a entender esta vinculación. Tenemos, por ejemplo, el auto supremo 268 respecto al primer defecto de sentencia, a la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva. En este auto supremo del 2022 se hace un análisis sobre la conducta del imputado y una errónea subsunción en cuanto al delito de abuso sexual. Contexto, para que nos entendamos. Este caso es una persona adulta que le mete la lengua en la vagina de una niña. El tribunal de sentencia absuelve por violación, infante, niño, niña, adolescente, 308 bis, y condena por abuso sexual, artículo 312. Se recurre en apelación y los vocales confirman la sentencia. Se presenta el recurso de casación y se denuncia una incorrecta subsunción, defecto de sentencia 371. ¿Qué es lo que sucede? Siguiente. ¿Qué es lo que sucede y qué establece la Sala Penal del Tribunal Supremo? Dice, el auto supremo determinó que a los vocales les correspondía efectuar una labor de control respecto a la subsunción del delito de abuso sexual y a la correcta aplicación del principio de iura novit curia, pudiendo dictar una nueva resolución de manera fundamentada y sin ordenar un nuevo juicio para modificar la calificación del tipo penal. Este ejemplo, el auto supremo, nos dice cómo se debe revisar la subsunción en un tipo penal, más aún en delitos sexuales. A partir de ese, aquí les voy a dejar varios ejemplos sobre autos supremos que han hecho esa misma labor. Tenemos sobre acoso sexual, sobre estupro y sobre estupro. Aquí vamos a llamar a una alerta. Antes de iniciar este evento, yo estaba hablando con uno de los vocales, el doctor José Manuel, a quien lo conozco hace muchos años desde la Fiscalía, y hablábamos que hace 3 años la Corte Interamericana ha sacado una sentencia, ustedes conocen la sentencia Angulo Lozada versus Bolivia. ¿Qué nos ha dicho esa sentencia hace 3 años? Señores de Bolivia, el estupro no debería existir. Por favor, revisen su legislación. Es más, debería haber un nuevo tipo penal, que es la violación incestuosa. ¿Qué hace la Asamblea Legislativa Plurinacional? Pues hasta ahora nada. Al igual que decía el doctor Cristian Méndez, en temas agroambientales hay una agenda pendiente muy importante, tampoco. Entonces aquí estamos fallando como Estado. A la Corte no le interesa si es Walter, si es Romer, si es Cristian. Es el Estado boliviano el que no está haciendo bien su trabajo. Y aquí tenemos un tipo penal que ya no debería existir hace más de 3 años en Bolivia. Pero bueno, ahí tenemos un auto supremo que vuelve a analizar un poco este tema sobre el estupro y sobre el cumplimiento de esta sentencia. Tenemos otros 3 autos supremos en temas de poblaciones vulnerables que hablan sobre criterios sobre los delitos sexuales contra niños, niñas, adolescentes, los delitos sexuales, el bien jurídico protegido y el consentimiento en delitos sexuales. Y ese consentimiento precisamente es una de las bases para la sentencia Angulo Lozada versus Bolivia. Cómo analizar el consentimiento en delitos sexuales con menores de edad. En esta misma lógica hay criterios sobre el feminicidio, la violencia, el infanticidio y el delito de violencia familiar o doméstica, que me imagino que como en casi en todo Bolivia, en Santa Cruz también debe ser el delito más denunciado, junto con los delitos patrimoniales. Pero además de esto hay otros tipos de delito importantes, el ilícito y la legitimación de ganancias ilícitas. Estos 2 delitos y fundamentalmente el último es importante porque el Gafilat el año pasado ha estado en evaluación a Bolivia, hemos entrado al 4º periodo de evaluación. Bolivia estará cumpliendo estándares internacionales, la autonomía del delito, por ejemplo. Estos 2 autos supremos hacen una revisión y un análisis sobre cómo estamos trabajando como Estado en estos tipos penales. Siguiente. Hay otros delitos un poco menos ordinarios, digamos, como la concusión o la defraudación aduanera, que aunque no sean recurrentes, sí son delitos que aparecen y hay que tener ciertas
ideas de cómo revisarlos y cómo ir trabajando normativamente. En este defecto de la inobservancia o errónea aplicación de la ley sustantiva, tenemos estos dos autos supremos sobre la complicidad y uno que es muy interesante, que se los recomiendo que lean cuando no un poquito de tiempo, complicidad omisiva, el auto supremo 355-2023 del 20 de abril, ahí estamos, ese 41. ¿Qué quiere decir esta complicidad omisiva? Este es el segundo auto supremo que vamos a ver hoy día. Contexto. Es un hecho donde hay una violación grupal, pero hay algunas personas que, si bien no participan en la violación, están filmando, por ejemplo. De eso trata esta complicidad omisiva. ¿Qué dice este auto supremo? La existencia de la complicidad por omisión, que es entendida como un no hacer, y que para su configuración tendrían que concurrir al menos los siguientes supuestos. Es decir, los jueces, cuando tengan este caso, al revisar, tendrían que ver si concurre o no estos 4 supuestos que vamos a ver para que haya una complicidad omisiva. Primero, la omisión tiene un resultado eficaz para el delito, un elemento objetivo, es decir, puedo dejar de hacer algo y aún así el delito se va a dar. Segundo, la actitud negligente que se adopta es consciente y voluntaria, es decir, sé lo que estoy haciendo o sé lo que estoy no haciendo y aún así estoy ahí. Ya que la persona tiene intenciones y no actuar colabora con el resultado buscado por el autor, lo que sería el elemento subjetivo, que en materia penal sabemos que eso es lo más difícil de demostrar, el elemento subjetivo. Tercero, la persona que decide no actuar a sabiendas de que colabora con el resultado de un delito, transgrede su deber de evitar un acto indebido, constituyéndose en el labor normativo. Hasta ahí. Entonces, esos temas se deben rebuscar durante todo el proceso y ver si esa persona, al no hacer nada, ha sido cómplice en la comisión de un delito. Tenemos otros autos supremos sobre nulidades procesales, defectos procesales absolutos y relativos. Autos supremos sobre el derecho a la defensa, el derecho a la impugnación, el derecho a recurrir y el procedimiento abreviado. Esto es algo interesante porque el auto supremo 466 del 2022 hacía un análisis de la concurrencia de los 3 supuestos en el procedimiento abreviado. Sin embargo, este año la Sala Penal ha sacado el auto supremo 868-2025 de 17 de abril. Este auto supremo explica que ya no es necesario ver la concurrencia de estos supuestos, sino hay que ir un poco más allá. El juez debe verificar que realmente el imputado está asumiendo la culpabilidad, pero no por presión ni por ignorancia, sino por muchos otros factores. Entonces, este auto supremo, para todos los que ven procedimiento abreviado, es sumamente importante que lo lean y lo revisen. Hay otros autos supremos sobre el derecho a la no autoincriminación, a la defensa, a la verdad material, a los derechos de personas adultas mayores. Y en la siguiente auto supremo vamos a hablar de poblaciones especialmente vulnerables. El auto supremo 1238 del 2023 habla sobre los derechos humanos de los pacientes psiquiátricos. Y esto es importante. Esto hablábamos hace 2 semanas, creo que era, ¿no, doctor Pardo, en Cochabamba? Yo les preguntaba a todos los jueces que estaban ahí, levanten la mano quién tiene un curso como mínimo sobre psiquiatría forense. Podemos tener pacientes psiquiátricos, nos pueden llegar estos casos. ¿Y cómo los trabajamos? Si no sabemos entender, por ejemplo, qué es una psicosis, qué es una esquizofrenia, qué es un brote psicótico. Este auto supremo trata de eso. Contexto. Es una persona que tiene diagnosticado esquizofrenia paranoide. Y esta persona, por un motivo, por el olor de un perfume, va y mata a su tía e intenta matar a su prima. Es condenado por feminicidio y por tentativa de feminicidio. Sin embargo, por el atenuante, le bajan a la mitad, a 15 años. Lo declaran semi-inimputable. La sentencia
y los vocales determinan que esta persona sí había sancionado por el feminicidio, pero no por la tentativa. Se han olvidado la tentativa los jueces, le aumentan 10 años. Ustedes saben que la tentativa es 20, le aumentan 10. Atenuada les bajan a 5. Entonces hacen la sumatoria y dicen 15 más 5, 20 años. Esta persona recurre en casación y la siguiente doctrina legal. Para el presente caso, podría tener como un sesgo social. Pequeña cosa. En materia de género, todos los que ven 348, se habla del sesgo de género. Cuando decimos que, porque tenía minifalda, ella es la víctima. Ese es un sesgo de género, por ejemplo. Este auto supremo hace más o menos un similar análisis, pero un sesgo social. ¿Qué hacemos con los pacientes psiquiátricos? Los mandamos a Sucre. Ahí estamos los locos. Bueno, por eso está allá el psiquiátrico. Los mandamos a Sucre, les cerramos la puerta. Mejor si no los vemos. ¿No ve? Eso es un sesgo social. Excluirlos. Y este caso precisamente tiene esa lógica, un sesgo social hacia los pacientes psiquiátricos, puesto que son valoraciones negativas que desvalorizan a la persona, intentando invisibilizarla, además de minimizar la problemática en cuestión, segregando a estas personas de la sociedad y enviándolas a instituciones psiquiátricas, pretendiendo con aquello haber resuelto el problema. Pequeño análisis aquí. ¿Cuáles son las instituciones del sistema judicial, del sistema de justicia? Defensa Pública, Ministerio Público, órgano judicial. ¿Y cuál es la última? Régimen penitenciario. Preguntémonos, en políticas de Estado, de estas 5, ¿cuál es la menos atendida? Régimen penitenciario, ¿no es cierto? Sabemos que es así, es como que el basurero del sistema. Ahora imaginémonos, régimen penitenciario más paciente psiquiátrico. Peor todavía. Si por las cárceles se hace poco, por los pacientes psiquiátricos en las cárceles se hace menos o casi nada. Este auto supremo entiende esa lógica porque además en la Corte Interamericana de Derechos Humanos hay un solo caso sobre pacientes psiquiátricos, el caso López versus Brasil. Y la Corte hace eso y dice, en Brasil ya ha habido un caso de un paciente psiquiátrico y el Estado no ha hecho nada por estas personas. Es más, lo ha metido a la cárcel y lo ha dejado ahí, sin supervisión médica, sin nada, hasta que el paciente psiquiátrico se ha suicidado en la cárcel. Por eso Brasil ha sido condenado, ha sido hallado responsable por la Corte. Y entonces, en este tipo de casos, la Corte Suprema o el Tribunal Supremo ha establecido una regla para la aplicación del artículo 73 del 48. ¿Qué nos dice? Cada autoridad judicial, ya sea en sentencia y desde un enfoque extensivo de la norma y bajo el paraguas del principio de favorabilidad, puede extenderse inclusive a las autoridades judiciales en apelación restringida o en casación. ¿A qué se refiere el artículo 73? A los servicios auxiliares. ¿Qué quiere decir eso? Si yo juez, yo vocal o yo magistrado no entiendo de algo, no sé de algo, porque no lo sé, yo no sé de toxicología forense, por ejemplo, puedo llamar a alguien y pedir que me asesore. Eso dice la ley 348. Y este auto supremo hace eso. Les dice, señores vocales, si ustedes no saben lo que es una esquizofrenia paranoide, llamen a un psiquiatra que les explique para que su sentencia, su auto de vista, sea razonado y fundamentado. Y como decía el doctor Romer, ustedes puedan explicar por qué están llegando a tal conclusión o a tal veredicto. Eso nos dice este auto supremo. Por lo tanto, el artículo 73 de la 348 es mucho más amplio a partir de este auto supremo. Y por último, sobre el efecto de sentencia de inobservancia o errónea aplicación de la ley adjetiva, está el auto supremo 268 del 2022 sobre el uso de la cámara Gesell. Aquí tenemos una cámara Gesell y en la calle La Paz tenemos otra. La pregunta es, ¿se usa correctamente la cámara Gesell? Este auto supremo nos dice lo siguiente. El uso de la cámara Gesell es obligatorio en la investigación. Aquí está el fiscal departamental que seguramente va a tomar nota de este auto supremo, porque este auto supremo ya nos ha dicho, en delitos sexuales y donde la víctima es menor de edad, el uso es obligatorio.
en etapa preparatoria o en etapa de juicio. Con la finalidad de que los niños no sean interrogados innecesariamente y repetidamente, para así disminuir los efectos negativos de la revictimización. Por lo tanto, en aquellos lugares donde se tenga una cámara GESEL del Ministerio Público, del órgano judicial o de cualquier otra institución, aquí en Santa Cruz hay varias universidades, por ejemplo, que tienen cámara GESEL, deberá utilizarse obligatoriamente en los casos de delitos sexuales y con víctimas niñas, niños y adolescentes. Hasta ahí tenemos el defecto de sentencia número 1. Sobre el defecto de sentencia número 5, sobre la fundamentación, ahí les estoy dejando 4 autos supremos, pero el último, el 681-2023 de 4 de julio, es importante porque les recuerda a los vocales y a los jueces cómo revisar la fundamentación en la implementación de la pena o en la determinación de la pena. Mientras yo trabajaba en la sala penal, me tocó revisar sentencias donde decía, y se le condena a 30 años. Sin más, sin explicar atenuantes, agravantes, sin explicar la dosificación de la pena ni nada. Y ese es un defecto de la sentencia. Por último, el último defecto que vamos a ver hoy día, que la sentencia se base en hechos inexistentes, no acreditados o en la valoración defectuosa. Y esto de la valoración de la prueba es sumamente complejo, porque estamos nosotros bajo el sistema de la sana crítica, artículo 173. Y el auto supremo 645 sobre el control de logicidad dice lo siguiente. Al alegar una mala valoración de la prueba, la parte apelante debe denunciar una incorrecta valoración probatoria, pero además tiene la obligación no solo identificar cuál o cuáles pruebas hubiesen sido incorrectamente valorados, lo que es casi normal. Ha valorado mi prueba P520, pero nada más no explican por qué. Se debe fundamentar, pero además cuáles de las 3 reglas de la sana crítica, si es por la lógica, si es por la psicología o por la experiencia. Y resulta un poquito más complejo, porque cuando se denuncia que ha habido una incorrecta valoración por la lógica, se debe explicar a cuál de los 4 principios, el de identidad, de contradicción, de tercero excluido o de razón suficiente. Ahora la pregunta para los jueces que están aquí o para los vocales, ¿realmente hacemos esto? ¿Realmente hacemos una valoración por estos 4 componentes de la lógica? ¿Los tenemos claros? Este auto supremo explica cada uno de ellos y dice cómo debería valorarse la prueba. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la exposición del doctor Walter Vizcarra Loaiza, quien nos estuvo hablando sobre el recurso de casación y su vinculación con la sentencia. A continuación vamos a realizar la entrega muy significativa de un ejemplar de este libro que se llama Cómo interponer el recurso de casación en materia penal, que está escrito por el doctor Vizcarra. Este libro va a ser entregado al doctor Romer Saucedo Gómez, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, a quien lo invitamos a pasar, por favor. Estimado doctor Romer, le entrego este libro de manera simbólica a usted como autoridad no solo del Tribunal Supremo, sino también del TDJ de Santa Cruz, para que sea entregado a la biblioteca que se tiene aquí y encontremos la significancia que tiene el recurso de casación con el trabajo que hacen día a día tanto los jueces como los vocales.
Vizcarra, vamos a hacerle llegar a través de Presidencia este ejemplar para la biblioteca, para que esté a disposición de todos los jueces, abogados y estudiantes que lo requieran. Dice el doctor que también trae unos cuantos a la venta, que eso charlan después. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Una fotita. Gracias. Bueno, y con esta última exposición que hemos tenido, culminamos este ciclo de exposiciones en el 5º conversatorio interinstitucional en materia penal. Pero a continuación vamos a invitar al doctor Aldo Quesada Cerruti, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, quien nos va a brindar las conclusiones sobre este conversatorio. Muy buenos días a todos los presentes. Una vez más, siempre, pero siempre hay que comenzar agradeciendo a Dios, primeramente, por encontrarnos aquí y ahora. Saludo atentamente al señor presidente del Tribunal Supremo de Justicia, magistrado electo por Santa Cruz, doctor Romer Saucedo Gómez, y por su intermedio a todos y cada uno de los señores y amigos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que hoy nos acompañan, al doctor Germán Pardo, al doctor Primo Martínez, a la doctora Fanny Alfaro, a la señora decana Fanny Coaquira, perdón, a la doctora Rosemary Ruiz, nuestra señora decana, y nuestra doctora Norma Velasco. Muchas gracias por estar aquí. Saludo también atentamente al señor presidente del Tribunal Agroambiental, el doctor Cristian Méndez, y por su intermedio también a las doctoras Roxana Chávez y Rocío Vázquez Noza, que se encuentran acompañándonos hoy en este plausible departamento. Saludo atentamente a la señora decana del Consejo de la Magistratura, la doctora Paula Araoz, quien también nos acompaña, a todos los miembros del Consejo de la Magistratura en su sala plena. Saludo también atentamente a nuestro gran amigo, el señor fiscal departamental, doctor Alberto Ceballos. Gracias por su presencia, doctor, y por su intermedio a todos los representantes del Ministerio Público. Saludo cordial y atentamente a nombre del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y mío propio, a los señores vocales que conforman la sala plena que me digno en presidir, y también por su intermedio a todos y cada uno de los señores jueces que forman parte de este Tribunal Departamental de Justicia. Saludo atentamente a todos los funcionarios de apoyo jurisdiccional, tanto administrativos como del tribunal, amigos de la prensa y presentes todos. Ha sido una jornada absolutamente provechosa, por dos razones principales, sin ánimo de extenderme. La primera es que no cabe duda que la academia es transversal a cualquier éxito de vida. Sin academia no existe un impulso, ni formal ni material, para alcanzar un objeto determinado en una carrera profesional. Hoy nos ha vislumbrado el presidente del Tribunal Supremo de Justicia con una dialéctica asombrosa respecto a la detención preventiva, su evolución histórica, su enfoque convencional y constitucional, culminando con un epísteme que hoy por hoy en esta gestión de todos ustedes, señor presidente y magistrado, se ha sembrado en este tribunal en particular y en el órgano judicial en general, que justamente es independencia judicial. Una independencia que no debe verse atada ni soslayada a ningún tipo de inferencia, ni externa ni interna. A las palabras del presidente del Tribunal Supremo, reafirmo la posición también desde el Tribunal Departamental, de su presidencia y la sala plena, de que si en algún momento un juez siente presiones externas o internas, tenga la valentía por un lado, la apertura por otro, y la sencillez de acercarse a esta presidencia, que no les quepa duda que tendrán el absoluto respaldo de su Tribunal Departamental de Justicia. Entendemos que los principios de Bangalore en el Sistema Universal de Derechos Humanos y sus respectivos comentarios como cuerpos positivizados convencionales limitan ciertos aspectos de la exteriorización de un juez hablando en medios de prensa, y al mismo tiempo establece
un estándar con una sensibilidad mayor respecto a la tolerancia que debemos tener de los medios de comunicación. Pero tampoco es menos cierto que la dimensión administrativa tiene pues la facultad y también la fortaleza y musculatura social para poder asumir una posición institucional y hacer lo que el juez por sí solo se encuentra limitado a hacer. Cuenten, señores jueces, también con su presidencia, cuenten con la presidencia del Tribunal Supremo, su magistrado y todos y cada uno de los vocales que conforman esta sala plena, porque aquí se prendió la mecha y cambio para atrás no existe. Por otro lado, nuestro amigo el presidente del Tribunal Ambiental, el doctor Richard Cristian, nos ha explicado en más de una oportunidad la diferencia entre la tipología de delitos en materia agroambiental y materia penal, cuál es su común denominador y cómo deben comulgar, incluso precisando la antonomasia que existe en ciertos institutos en particular. Los delitos agroambientales son escasas veces conocidos por la sociedad en general y es muy importante, doctor, por lo que agradecemos que usted haya sido tan claro y preciso en su ponencia para con nosotros como órgano judicial. También las autoridades jurisdiccionales penales se llevan ese aporte académico para tener con claridad la diferenciación entre la jurisdicción ordinaria y agroambiental, justamente también en la investigación de tipos penales. Agradecidos por eso, doctor, querido doctor Cristian. Y por último, también como corolario, el señor asesor de Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia nos ha precisado dogmática y doctrinalmente la vía recursiva por ante la jurisdicción penal a priori de llegar al Tribunal Supremo de Justicia, el nexo de causalidad que existe y sustantiva para la revisabilidad por el Tribunal Supremo entre la sentencia y el auto supremo, sin duda alguna son elementos importantes, aunque me permito decirle que también acá no consideramos al régimen penitenciario como el basurero del sistema y tampoco considero que el señor fiscal departamental tenga la necesidad de tomar nota de una sentencia cuando estoy seguro que la conoce. Más allá de eso, como sala plena, como presidencia, agradezco la interposición de su ponencia, me parece absolutamente fructífera y agradezco también la obra, pidiéndole nos deje unas 10 más a título oneroso para que podamos compartirla y socializarla. Sin ánimo de cansarlos más, apreciados doctores, colegas, amigos, en este mes, en nuestro mes de septiembre, me esboza el corazón de alegría de contar con el privilegio de contar con todos ustedes, que tienen funciones delicadas e importantes con un alcance nacional, que se hayan dado el tiempo de venir a este distrito para brindarnos no solo su sapiencia, sino esa calidez de poder compartir lo que saben y también en los espacios no académicos. Les agradecemos profundamente a nombre del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz y mío propio, agradecemos sinceramente su participación en todos los festejos que tenemos por nuestro mes de septiembre. El día de mañana también tenemos otro evento que es nuestra iza de bandera, un acto absolutamente simbólico para nosotros los cruceños nacidos, donde también estamos seguros vamos a contar con su presencia. Santa Cruz siempre ha sido grande gracias a su gente. Reitero, nacidos y no nacidos. Santa Cruz es un espacio de diálogo y cordialidad, pujanza y tenacidad. Santa Cruz ha tenido siempre un epísteme medular en cuanto a su ideología y es el crecimiento independientemente de quién, cómo y dónde se encuentre. El cruceño nace donde quiere y por esa misma razón el cruceño ama de dónde viene, al igual que todos ustedes. Sean bienvenidos a esta noble tierra oriental. Reitero el agradecimiento a nombre institucional y mío propio de su participación a todos y cada uno de ustedes y no me cabe la menor duda que aquí van a ser bien recibidos siempre. El aplauso es para ustedes. Muchas gracias. Lo dicho, damos por concluido el coloquio y conversatorio sobre materia penal. Tengan todos buenos días. Muy bien, agradecemos la presencia de todos y cada uno de ustedes que se han dado cita para acompañarnos en esta jornada. Esperamos que haya sido enriquecedor para todos los presentes y de igual forma agradecemos a todos los que nos han visto a través de la Agencia Judicial de Noticias. Tengan muy buenos días y que viva Santa Cruz.